que para muchos de ustedes es desde los lugares más lejanos de Bogotá, La Guajira, Arauca, Leticia, Nariño, el Chocobio geográfico, esa costa del Pacífico que hizo vencer a la Colombia humana casi que 3-1 sobre Duque, regiones olvidadas, afro, el territorio donde fue el escape de la esclavitud, nuestra costa caribe, nuestra Bogotá, los Andes, los llaneros, el mundo colombiano que está fuera de Colombia y que más lejano aún, solo unos cuantos, pero aquí hay gente de Nueva York, de Argentina, vi por ahí, de París. ¿Quién está de París por acá? Almarales, Adriana Rodríguez, hija de Andrés Almarales. De Chalán, Montes de María, de Córdoba, supongo que hay, de mi pueblo, de Magangué, etcétera, etcétera, etcétera. Colombia humana, aquí convocada, aquí reunida. Sabemos que hay muchísimas personas que no pudieron venir. Yo no sé, Susana, si ese formulario fundacional no se puede firmar en red. Bueno, el CNE, como siempre, no tiene ese servicio, lo cual significa que viven en el siglo XX, no en el un perfil en mi Twitter de, digamos, ya veremos, porque a partir de aquí se presentan los documentos la semana entrante y tendrá que tomar una decisión un Consejo Nacional Electoral conformado por 9 magistrados, su mayoría son 6, y de esos 9, 8 son del gobierno. Así que ya veremos cuál es la actitud, porque esto no es de fulanito de tal funcionario del CNE o sultanita. Esto depende del presidente de la República. Y aquí le estamos mandando el balón. Aquí hay un movimiento real de nuevo tipo que compitió con él por la presidencia de Colombia. Dicen que él sacó 10 millones y nosotros 8. Y a ver, Iván. El pueblo democrático no se había hecho presente, entonces le toca tomar la palabra a Iván, porque acaba de salir bien de la quimioterapia, si son minutos. No quiero interrumpir tan importante discurso del Estado. Simplemente hemos venido aquí a decirles que siempre estaremos con la Colombia humana y que nos sentimos parte de lo que ustedes son, y que vamos a trabajar por una gran coalición de todas las fuerzas políticas, sociales, de las nuevas ciudadanías, para que en el año 2022 seamos la fuerza de gobierno que derrote definitivamente al secular establecimiento que ha mal gobernado este país. Petro, de María Robledo, cuenten con nosotros por siempre, como estuvimos en esta plaza para derrotar el intento de derrocar a Gustavo cuando era alcalde. Así seguiremos luchando por una Colombia humana. Muchas gracias. Gracias, Iván.
Así que Sí, sí. Iván Duque, Sí. presidente, tiene la respuesta. Le estamos solicitando a través de los partidos políticos que hacen parte del gobierno en el Consejo Nacional Electoral la personería jurídica del movimiento Colombia Humana que compitió con usted y casi le gana. De su talante democrático depende la decisión de si son capaces de competir y discutir y deliberar con el movimiento Colombia Humana con personería jurídica que depende de Iván Duque o no. Igual vamos a debatir, discutir con el gobierno. Si son capaces de acceder a la democracia y permitir que un movimiento de 8 millones de electores tenga presencia jurídica en igualdad de condiciones que el Centro Democrático o no. Y si la respuesta es negativa, sabremos con certeza que el gobierno no está construyendo una democracia, que está construyendo es una plutocracia y peor aún, una tiranía. Pero no hablemos más de ello, ya lo veremos. Hablemos de nosotros. Este movimiento hoy fundado, que viene andando realmente por los pueblos, los calles, las ciudades de Colombia, desde hace ya bastante, que se viene constituyendo en eso que llamamos el movimiento de las nuevas ciudadanías de Colombia, tiene que hacer unas innovaciones, unos primeros pasos, si queremos ser el cambio real de la sociedad y del Estado colombiano. Quiero subrayarlo comenzando por el mundo. Este es quizás uno de los primeros movimientos políticos que se constituye en la historia de la humanidad con un objetivo: salvar la existencia de la humanidad. Este es el primer objetivo que quiero que tengamos con mucha claridad en cada pueblo o vereda, por muy remota que sea, por muy humilde que sea. A Colombia Humana es un movimiento que se levanta, se constituye explícitamente para salvar la humanidad, para fortalecer la vida en el planeta Tierra. Por eso un tema como la paz mundial o un tema como la lucha contra el cambio climático, que hoy por hoy es el primer rival de la existencia humana, producido por la misma existencia humana en su fase más codiciosa, la del gran capital, la del mercado desregulado a escala global, que nos lleva a eso que el mismo gobierno sufrió cuando en esta misma plaza se quiso posesionar. Vientos huracanados, helados, rompieron las banderas de Colombia cuando Iván Duque se posesionó como presidente. Hoy nos brilla el sol. A la Colombia Humana siempre la acompaña el buen clima. Pero no es magia lo que está aconteciendo en la humanidad, el crecimiento del éxodo de decenas de millones de personas
que no es solamente el de Venezuela hacia Colombia, sino el del África hacia Europa y el de América Latina hacia Norteamérica y otros. La barbarie que empieza a cundir en la humanidad, el crecimiento de las extremas derechas, de los nuevos nazis, de los campos de concentración, para que quienes quieren salir de su territorio porque no hay agua, porque no hay alimentos. Esa barbarie que vemos en la frontera entre Estados Unidos y México, cuando más de 12,000 niños han sido puestos prisioneros sin sus padres, solo porque sus padres quisieron tomar un vaso de agua o comer. Esa barbarie humana son los resultados y es el resultado de una crisis de civilización. Una crisis de civilización que tiene su raíz, su causa en los efectos que el gran capital, que el mercado desaforado, que la codicia en los sectores más poderosos del mundo está ocasionando sobre, primero, la atmósfera, segundo, el clima, tercero, la vida. Nos están quitando la vida. Y por eso hay que actuar. Por eso el Papa Francisco levanta sus banderas. Por eso los movimientos sociales del mundo empiezan a articularse paso a paso con una bandera política, porque se refiere al poder y común, el de la humanidad, la lucha por la vida. Luchar por vivir es hoy la principal consigna política del mundo. La lucha por la vida implica una nueva manera de entendernos en medio de la diversidad humana. Una democracia global implica hacer del agua, de lo existente en la naturaleza, un objeto de respeto, un nuevo sujeto de derechos. Implica un reequilibrio con la naturaleza que demanda el cambio de tecnologías, que demanda el cambio de consumos, que demanda el cambio de comportamientos, que demanda el cambio de la cultura humana, que demanda el cambio del poder real del mundo entero. Ahí, en esa vertiente que ya casi llega a 10,000 millones de personas, se inscribe la Colombia humana. Por tanto, no somos un movimiento parroquial. No estamos mirándonos el ombligo. Tenemos que entender el mundo y confluir con el mundo. Y la manera concreta de hacerlo, no solamente a partir de la red y el relacionamiento personal, es ubicarnos donde estamos. Los colombianos y las colombianas somos latinoamericanos, somos afroamericanos, somos raíces precolombinas que no tienen que ver con el mundo latino europeo. Somos una diversidad específica con ciertas coherencias al sur del río Bravo. No somos anglosajones, aunque los respetamos. No estamos hechos para arrodillarnos ante los gobernantes anglosajones. Hoy lo que estamos observando es un enorme error de sus gobiernos. La sociedad norteamericana cuenta entre sus muertos a 50,000, ya casi 60,000 al año por sobredosis, que no es de marihuana, que no es de cocaína, que es de nuevas drogas químicas opiáceas construidas en el sudeste asiático. Gustavo.
En la lucha contra la marihuana y la cocaína, que se ha denominado la guerra contra las drogas, se hundió América toda en la violencia y se convirtió en la región más violenta del mundo. Pero paradoja, esa guerra desarrollada desde el gobierno de los Estados Unidos, diciendo que era una política eficaz, ha fracasado en su propia sociedad. Cuando 60,000 personas mueren todos los años, más que en la guerra del Vietnam, ni siquiera por las drogas que se reprimen en el continente americano, sino por nuevos productos que se construyeron precisamente por ilegalizar la marihuana e ilegalizar la cocaína. Hoy nos anuncian que el presidente Duque asiste a una reunión con el presidente anglosajón para repetir una política fracasada, la de echarle venenos al agua, sea para acabar, dicen ellos, la cocaína, y no lo hicieron. Derivaron a drogas peores en los Estados Unidos que no producimos nosotros. O sea, para envenenar el agua también, para extraer a la fuerza, rompiendo las rocas, los cunchos del petróleo y del carbón. El fracking. Lo que nos están demandando es envenenar el agua, la tierra y el alimento en una política que sabemos todos ha fracasado y solo nos conduce a la violencia de nuevo. Suenan de nuevo las voces de la guerra en el continente americano. No es una anécdota lo que nos cuenta Gustavo Bolívar y Aída Abello. Aumentaron el presupuesto en 2 billones para el Ministerio de Defensa. 3 billones exactamente, en este momento aún no es ley. 3 billones. No es que no hubiera plata. ¿Para qué son esos 3 billones adicionales? Para montar un sistema de misiles antiaéreos. Estamos hablando a través del presupuesto vía el gobierno de Colombia de una guerra entre latinoamericanos. Hace mucho no escuchábamos esas voces de la guerra que en palabras del señor Santos Pachito vuelven a sonar desde la Embajada de los Estados Unidos, de Colombia en los Estados Unidos. Quieren volver a sonar la palabra guerra y su realidad dantesca en el territorio de Colombia y en el territorio suramericano. Y la sociedad colombiana, y por ello esta asamblea y lo que significa para los colombianos y colombianas, tenemos no solamente que reflexionar, discutir, deliberar, sino actuar. Si Duque trajo la palabra guerra a Colombia de nuevo y desmantela el proceso de paz, incumpliendo el de la FARC, congelando el del ELN y ampliando las condiciones que permiten que los nuevos sujetos de la violencia ligados a los carteles de la droga mexicano controlen el territorio nacional a partir del intercambio de cocaína y armas en Tumaco, el occidente de Colombia, el Catatumbo, la ciudad de Medellín, el Golfo de Urabá y más amplias regiones. A Duque le faltó la audacia para construir la paz que clamaba Colombia y a la que nos acercábamos. Y hoy tenemos que decir con certeza, Duque está andando por los caminos de la guerra en Colombia y no suficientemente
contentos con incendiar el país de nuevo, quieren ampliar ese horizonte dantesco de la violencia a la escala suramericana. El gobierno de Colombia está trabajando lamentablemente las condiciones de un conflicto armado con hermanos latinoamericanos al otro lado de la frontera, y es por eso por lo cual el presupuesto de defensa, que se va convirtiendo en un presupuesto de guerra, aumenta en 3 billones de pesos, exactamente la cantidad de dinero que en la plaza pública nosotros decíamos era necesario para el primer año, el año entrante, para fundar, ampliar la universidad pública y gratuita y de calidad para el conjunto de la juventud. Oigan, nos llevan en esta sociedad, bajo este nuevo gobierno, a sacrificar el recurso del saber, de la educación, de la ciencia, para construir las condiciones de la guerra fratricida a escala suramericana. Se ríe el presidente anglosajón, pero toda Colombia debería llorar, porque aunque los clarines del chauvinismo traten de decir que la guerra es buena, lo cierto es que toda guerra es mala, y la peor guerra es la que se hace entre los mismos hermanos. No sabemos lo que resultará de ese tipo de conflictos, pero la Colombia humana tiene que levantarse aquí con decisión a decir que ni en Colombia, ni en América del Sur, ni en América, ni en el mundo estaremos jamás con la guerra. Que la palabra que levantaremos como movimiento de 10 millones de colombianos o 12 que somos ahora es la palabra paz, que como ocurrió en Europa en la Primera Guerra Mundial, y a pesar de que nos tilden de traidores y nos traten de callar con jueces o con balas, la palabra que levantaremos, entre más violento sea el gobierno de Duque, es la palabra paz, los hechos de paz y la construcción de la paz en Colombia, en América del Sur, en América y en el planeta Tierra. Y por eso hay una relación internacional, poco hablamos de ello en los estatutos, que se vuelve fundamental. Nuestros movimientos hermanos, Morena en México, Movimiento de Gobierno, el Partido de los Trabajadores en Brasil, con su presidente encarcelado por las nuevas dictaduras, el nuevo eje de los movimientos progresistas latinoamericanos de nuevo tipo, que gobiernan o están a punto de gobernar en México, en Brasil, en Colombia. Tenemos que construir el eje fundamental que convoque a los demás a la paz en América del Sur. El gran frente por la paz en América, para detener las voces de la guerra que nacen en Venezuela, en Colombia y en los Estados Unidos. Aquí la lucha por la vida se nos convierte en la lucha por la paz. Y hay un tercer eje. Claro, todo eso se aterriza a nuestro municipio, a nuestra región, a nuestra localidad, a donde vivimos todos los días, en donde tenemos los vecinos, los conflictos, los problemas y las soluciones.
la vida nuestra cotidiana en Colombia, que alrededor de estos temas empieza a tener sentidos desde el punto de vista político. Sí, nos van a arrojar glifosato, se preparan para ello, que hay unas regiones concretas donde lo van a hacer, allá donde nace todo el agua de Colombia. Sí, nos van a hacer el fracking. Claro que lo están anunciando y lo están preparando, precisamente en las regiones que, aunque sensibles a la lucha por el agua, como el Piedemonte Llanero o el sur del Cesar, o en la minería de oro, como sucede en Bucaramanga, Santurbán, o Ibagué y Cajamarca, allí la mayoría de las personas votaron por Duque. Y allá les llevan el fracking y les llevan la minería a cielo abierto del oro en los páramos. Y le van a secar el agua. Se preparan para una lucha contra el agua simplemente porque prefieren la codicia. Bien lo decía el candidato en ese momento, Iván Duque, allá en Nueva York, frente a los estudiantes colombianos de la Universidad de Columbia, tratando de burlarse de mi propuesta. ¿Con qué va a reemplazar el barril del petróleo? Decía en risas. Con aguacates. Duque estaba expresando allí lo que será la realidad de este modelo económico que continúa, el de proteger el petróleo, el carbón, lo que produce el cambio climático, es decir, lo que produce la extinción de la vida en el planeta, y destruir lo que produce el trabajo humano con la tierra, con el cielo, con el agua, con el saber. La agricultura de Colombia, toda, no solamente la del aguacate. Ya ustedes pueden ver lo que le pasa a los cafeteros en este momento y la industria colombiana, destruyendo agriculturas y industrias. No les importa por tanto el saber, no les importa por tanto el conocimiento, no les importa por tanto la universidad. Lo que quieren son las ganancias rápidas, la codicia, lo que se puede volver hurto público a partir del petróleo y del carbón que ningún ser humano puso en el subsuelo, a partir de la riqueza fácil. Por eso tocan los tambores de la guerra, tanto al interior de Colombia como en las fronteras nacionales. Por eso los principales voceros del gobierno hablan del lenguaje de la violencia y de la guerra. Por eso el ministro de Comercio Armado del Ministerio de Defensa, Botero, por eso las voces del embajador de Estados Unidos, por eso las reuniones secretas del gobierno colombiano con el gobierno de los Estados Unidos. Viene Caín entre nosotros y nos viene a destrozar, y ese destrozamiento violento se llama la guerra del dinero fácil, la guerra por el petróleo, la guerra contra la vida y la Colombia humana. Entonces, aquí en nuestro territorio nacional tiene que ser la voz de la resistencia, que es la voz de la vida. Que es la voz de la paz, que es la voz de la naturaleza, que es la voz de la agricultura y la industria toda, que es la voz del conocimiento, la ciencia, el saber. Expresamos eso. No es el barril del petróleo,
nosotros defenderemos el aguacate, defenderemos la ciencia, defenderemos la universidad, defenderemos la industria y a partir de allí defenderemos un mejor vivir para los colombianos en paz y en democracia. Y esos retos implican unos comportamientos. Implica unas formas de actuar. A ver si nos sentamos un momentito y terminamos eso. Ah, ya se fue. ¡Dale, Manen! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora se queda. Sí. Tenemos entonces ante tamaños retos que, fíjense ustedes, no son simplemente los de ganar las próximas elecciones, son ese y otros más complejos de desarrollar un tipo de actitud y de actividad política. No podemos irnos a encerrar en nuestras casas temerosos por las amenazas que por miles se hacen en toda Colombia. No podemos resguardarnos en nuestra vida privada simple, sino que tenemos que asumir los nuevos retos que nos demanda el presente para tener un mejor futuro. No podemos abandonar la plaza pública en Colombia. Así es. La llenamos y todas las que pudimos. Así es. Pero ese camino, y esta es una demostración de lo que queremos hacer, no se puede abandonar. Colombia Humana no abandona la plaza pública, ni la calle, ni la movilización permanente de la ciudadanía. Si los locos histéricos que hay dentro de la sociedad venezolana, la colombiana y la norteamericana nos llevan, ojalá no sea así, a la guerra, no habrán elecciones el año entrante. La crisis será enorme, la herida será histórica, profunda. Nunca la habíamos vivido realmente en nuestro territorio. Guerras conocimos allá en el sur del continente, entre ingleses y argentinos, y eran en unas islas, y Colombia tomó el bando de Inglaterra. Guerras antaño se vivieron en Paraguay, cuenta los libros de historia. La gran guerra del Chaco, guerras entre colombianos y peruanos por defender los intereses de los codiciosos del caucho que esclavizaban a los indígenas. Pero en la época contemporánea no hemos vuelto a vivir una guerra entre pueblos hermanos latinoamericanos. Si la histeria loca, irracional dentro de Venezuela, Colombia y Estados Unidos nos conduce a esa sinrazón, las elecciones no se harán. La crisis económica nos inundará, porque una sociedad desigual socialmente, que se gasta el recurso del saber, de la ciencia y de la juventud en cañones y cohetes desechables, no tiene sostenibilidad, no tiene sentido, se estrella y salta al abismo de la historia. Y por tanto, la tarea inmediata de la Colombia Humana no es simplemente pensar cómo serán las elecciones del año entrante. Tiene que ser defender la democracia de hoy,
tiene que ser defender la paz y la vida de hoy de nuestra juventud. Y eso se hace en la calle, en la movilización sistemática. El reto de la Colombia humana hoy es movilizar los 8 millones de electores que acudieron a las urnas, esta vez a la plaza pública y a las calles, cuando la situación a la que nos lleva el gobierno de Duque así lo demande, y por tanto tenemos que estar listos en todos los municipios de Colombia, en todos los rincones y lugares donde hay presencia de la Colombia humana. La Colombia humana tiene que actuar ya, o no es y no será posible. No es una estrategia puramente electoral. Cada uno de ustedes, al regresar a sus municipios, debe implementar ya una serie de acciones y actividades. La convocatoria en público y en la plaza, no encerrados, no escondidas, de las asambleas municipales de la Colombia humana. La constitución inmediata de los nodos, ojalá los nodos por la paz y por la vida en todos los municipios de Colombia. La constitución inmediata con las fuerzas aliadas en cada municipio, en cada localidad, del Frente por la Paz y por la Vida en Colombia. Son tareas inmediatas. No se hacen en Bogotá, se hacen en Magangué, en Ciénaga de Oro, en Sincelejo, en Tumaco, en cualquiera y en todos los municipios de Colombia. De esta asamblea constitutiva salimos a construir el gran torrente movilizador de las nuevas ciudadanías de Colombia, que no solamente se convocan a las urnas, sino que ya quedan convocadas a las plazas públicas para defender los bienes fundamentales de toda persona humana en Colombia: el bien de la paz y el bien de la vida. ¡Viva la Colombia humana! Gracias por haberme escuchado. Iremos a cada región de Colombia, no a reuniones cerradas, sino a reuniones públicas, en plazas públicas, a recorrer centenares de municipios de Colombia, a estrecharnos, a abrazarnos con la gente humilde, con las juventudes, con la mujer, con el pueblo que trabaja, con la gente que nos quiere, con la gente que construirá la paz y la vida de Colombia. Gracias por su presencia, muy amables.